Bueno, pues vamos a empezar con nuestra tercera ponencia. Yo creo que también muy interesante. Toda la parte de la mañana la teníamos muy enfocada a la parte de sostenibilidad en el sector y también energética. Y bueno, pues Félix Gómez Cuenca va a ser el encargado de esta ponencia. Como os he dicho, una vez termine vamos a tener un rato, yo creo que bastante adecuado de tiempo para poder que les podáis hacer preguntas y también, bueno, pues tener un poquito de debate con todo lo que nos han contado durante la mañana. Félix, cuando quieras. Gracias. Hola a todos. En primer lugar, cuando Ana me presentó al principio, dijo que yo trabajaba en Exxon, y efectivamente yo trabajaba en Exxon. Yo trabajé desde hace 35 años en el sector de los combustibles en una empresa que se llama CAMSA. Si alguno de vosotros ha dicho sí al oír CAMSA, yo me preocuparía. Hay muchas personas que me suenan a la de CAMSA y yo en su caso me preocuparía bastante. Luego pasé a trabajar en TDH, trabajé en TDH como subdirector de calidad e innovación y hace 4 años pues, montamos una aventura de diversificación de la compañía hacia la transición energética y la aventura se llamó Exxon y ahora sonará Exxon. Yo trabajé durante 35 años en CAMSA, TDH, Exxon y ahora tengo una aventura propia en la que si por esta ocasión hablaremos durante la comida, ¿vale? Vamos a hablar sobre gestión sostenible de la energía, sobre transición y sostenibilidad energética. He puesto este título porque me lo obligó Ana. Ana me dijo, esto se llama así. Yo hubiera dicho que la conferencia se llamaba Todo lo que yo quise saber sobre energía y nunca me atreví a preguntarme. ¿Por qué? Porque lo interesante de esto, tenemos poco tiempo para exponer cosas, ¿vale? Media hora. Luego tenemos 1 hora para conversar. Pero mi idea de esta media hora es contaros seis ideas fuerza, no más allá de eso, no la misma, ¿vale? Sería bueno si de esas 6 ideas alguien apunta algo en papel y eso está sirviendo de algo, ¿no? Por ejemplo, ¿para qué me sirve a mí esto? Por ejemplo, cuando vuelva a mi trabajo, ¿qué le voy a decir a mi jefe que está haciendo mal? Pues sería muy bueno para preguntarle. O cuando salga un ministro hablando por televisión, que diga, eso que dice el ministro no es correcto porque Félix dijo otra cosa. ¿De acuerdo? Vamos a trabajar sobre eso. ¿Cómo planteamos esto? Yo no tengo un reproche que hacerle tanto a Javier como a Ana. Ellos han pasado seguramente una semana más o menos preparando diapositivas. Seguro, la he visto, que tenía magnífico. Está muy mal hecho. ¿Qué me han dicho? ¿Por qué? Porque han trabajado en algo que no tenían que haber trabajado. A mí me gusta la circularidad. La circularidad viene de las TR antiguas, de reciclar, reutilizar. Entonces yo lo que he hecho, yo soy un tío coherente. Y como soy coherente, lo que he hecho ha sido reutilizar diapositivas. Entonces el 70% de lo que enseño aquí está reutilizado. Desde las presentaciones, de lo que he hecho antes, del trabajo, de lo que sea. Pero además, en el futuro hay una cosa que es muy importante, además de la circularidad, y es la economía colaborativa. Es muy difícil que una empresa, que una persona en el futuro sea capaz de llegar a sus objetivos solo. Sabes que si quieres viajar rápido que solo, si quieres viajar lejos, te acompañan. Yo creo mucho en la economía colaborativa. Por eso, además de reciclar, lo que he hecho ha sido reciclar efectivamente. ¿De acuerdo? Así que yo soy muy circular y muy colaborativo. Y empezamos con la teoría. Esta es la forma en que yo veo la sostenibilidad o la forma en que las empresas, creo yo, que deben actuar en el futuro. Seguramente todos estamos de acuerdo en que el entorno es un entorno muy grande, ¿no? Volátil, incierto, complejo y ambiguo, y que seguramente lo que te ha servido para tener éxito en el pasado no le sirve a las organizaciones para tener éxito en el futuro. Es una cosa que en gestión se llama el síndrome del dinosaurio o la trampa del éxito. Ya lo decía Einstein, ¿no? Si quieres tener resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. El entorno distinto tenemos que hacer cosas distintas. Entonces yo propongo que las organizaciones tienen que tener una forma diferente de gestionarse, y hay modelos diferentes de gestión, que tienen que ver con sostenibilidad, tienen que ver con el disfrute de las personas, muchas formas de gestionarse en el siglo XXI. Pero hay una cosa muy importante, y espero que no haya ninguna felicidad en la sala, porque lo que yo creo es que las organizaciones tienen que estar enfocadas a generar valor. Pero lo importante no es el valor que genere y cómo te pelees por retener ese valor, sino cómo sea capaz de repartir el valor que genera de forma equitativa entre los diferentes grupos de interés. Lo importante es generar valor y repartirlo. Y repartirlo en 2 ejes fundamentales. Uno, primero respetando al medio ambiente. Pero no solo respetando, sino devolviendo al medio ambiente los recursos que has tomado para generar valor. Y el segundo, hacer lo mismo con la sociedad. Tienes que respetar a las personas, respetar a la sociedad e intentar en la medida de lo posible devolver a la sociedad el valor, parte del valor que ha generado. Esa es, en mi opinión, la gestión del siglo XXI. Y me da seguro que va a haber nada nuevo, ¿no? Tú dices, de hablar de crear, generar valor, perdón, contribuir al entorno y tener inspiración en las personas. Eso es la sostenibilidad, como he visto esta mañana. Hemos hablado de sostenibilidad económica, de sostenibilidad ambiental y de sostenibilidad social, que los ponentes tratantes seguramente nos enseñarán mucho más. ¿De acuerdo? El término de sostenibilidad, en mi opinión, pues, yo tengo una idea de esto de gestión de las empresas que lo llamo el principio de convergencia de sistemas de gestión. Yo creo que hay muchas ideas, muchas teorías que al final terminan diciendo lo mismo.
Cuando ves el esqueleto de las teorías de gestión, te das cuenta que todas hablan de cosas más o menos parecidas. Fijaos lo que pasa aquí. La sostenibilidad es muy parecida al término ESG, ¿no? Gestión de Environment, Social and Governance. Muy parecida. Y los anglosajones que hablan de Profit, Planet and People están hablando de lo mismo. La gestión del futuro va por ahí, por estos tres ejes de gestión. Lo que yo propongo es que el concepto de innovación, si alguno tiene en la mente el manual de Frascati, el manual de Otto, que hablan de gestión de la innovación y de la así, habla de que tú puedes innovar en tres vertientes. Puedes innovar en productos y servicios, puedes innovar en procesos de gestión y comercialización, y yo propongo que también se puede innovar en la sociedad, que se llama innovación social. Mi propuesta es que, lo mencionaba esta mañana, y cuando pensé que era muy creativo con esta propuesta, y ya lo han hecho hace una hora. La forma de ser sostenible es ser innovador. Los retos de sostenibilidad solo se alcanzan con el cambio, la transformación con el aprendizaje. Lo decía Echevarría, ¿no?, en su teoría del lenguaje. Solo hay dos maneras de cambiar, el aprendizaje y la innovación. Así que innovemos para ser sostenibles. Ese es el primer mensaje. Os podría apuntar por ahí, bueno, yo voy a mi trabajo, le diga a mi jefe, si quieres ser sostenible, más trabajo que él. Segunda mensaje, segunda idea de fuerza que vamos a tener en la cabeza. A ver qué os parece. En general, en gestión o en planificación energética, en la vida en general, ¿no?, si no sabes dónde vas, te da igual para dónde estás viviendo, ¿no? También te puede ser bueno o malo en función de dónde vayas. Sí, tienes que tener muy claro hacia dónde vas. Energía, eso también es importante. Así que es importante la planificación energética. ¿Hacia dónde vamos en energía? Hay muchos organismos que se dedican a planificación energética. Yo he cogido aquí el ejemplo del Consejo Mundial de Energía. Es un organismo que se dedica a planificación energética desde hace mucho tiempo. Y de hecho, preparándolo, vi una foto de esos dos personajes que tienen ahí, que son Planck y Einstein. Yo no sabía que Planck y Einstein habían coincidido en el tiempo. Si me hubiera preguntado, hubiera hecho como jalarían de cara diferente. Coincidieron y de hecho estuvieron tomando un café juntos en 1930 en una reunión del Consejo, ¿no? ¿Qué propone el Consejo Mundial de Energía? Que los vectores de planificación energética siempre tienen que ir, decía hace tiempo, orientados a cuatro objetivos. Uno es asegurar el suministro. Evidentemente, yo puedo hacer mucho en planificación energética, pero si no tengo energía para poder desarrollar mi vida, para poder cubrir mis necesidades, para poder satisfacer la necesidad de la población, estoy haciendo algo más. Es decir, el aseguramiento es necesario. Y si es posible, lo haremos respetando el medio ambiente y minimizando el impacto ambiental. Pero plantearlo está bien, pero también para la discusión. Plantearlo ese tiempo. ¿Quién está dispuesto a hacer medioambientalmente sostenible, pero no tener energía? Las dos cosas tenemos que ser compatibles. Tenemos que ser sostenibles, pero siendo capaces de satisfacer nuestras necesidades energéticas. Y nos propone dos vectores, estos serían como inductores, ¿no? Uno es la diversificación de las fuentes, cuanto más fuentes tenga, yo es más posible que pueda cumplir de forma simultánea todos los objetivos, y el segundo, la mejora de inversión, es decir, el ahorro. Si yo quiero tener energía, lo primero que tengo que hacer es gastar. ¿Vale? Esos son los cuatro vectores. Desde hace 15 años, esos cuatro vectores, el Consejo Mundial de Energía los comunica en una cosa que se llama el equilibrio energético. De forma que toda la política energética futura tiene que ir orientada en tres sentidos. Primero, seguridad energética. La energía es necesaria para satisfacer las necesidades humanas, así que yo tengo que tener energía, seguridad energética. La segunda, sostenibilidad ambiental. Tengo que hacer eso minimizando o eliminando el impacto negativo en el medio ambiente. Y tercero, y esto es muy importante, que tiene que ver con la sostenibilidad social, lo tengo que hacer en términos de igualdad energética, lo que en el ámbito nuestro, de nuestro país se suele denominar transición. Todo el mundo tiene que tener el mismo derecho de satisfacer sus necesidades sobre la base del consumo. ¿Vale? Eso es planificación energética. Y de nuevo estamos en lo mismo. Al final, la planificación energética, decíamos antes que cualquier relato de gestión energética pasa por la sostenibilidad, efectivamente. Hasta el relato del Consejo Mundial de Energía está articulado sobre los tres vectores de la sostenibilidad, ¿vale? Social, económica, ambiental. Esa es la primera idea de fuerza, planificación energética. Lo segundo es que cuando un legislador quiere que algo suceda, lo que hace es normalizar o legislar para que las cosas sucedan en el sentido que quiere. Eso se llama perspectiva normativa. Es decir, si yo quiero que algo suceda, pongo una ley, pongo una norma que diga, bueno, me da igual cómo lo haga, pero en 2050 esto va a ser así. Y eso es lo que ha hecho Europa. Europa dice, me da igual lo que haga, pero en 2050 yo voy a ser neutro en emisiones. Lo que pasa es que lo voy a poner más fácil. Le voy a poner hitos en el camino. El primer hito es el primer periodo del acuerdo de Kioto. La Unión Europea se plantea que en un horizonte temporal va a reducir las emisiones del 8% respecto de un caso más. Y eso está vigente durante unos cuantos años. En un momento dado, aumenta la ambición ambiental y establece lo que se conoce en los siglos como el marco 2020, ¿no?
horizonte 2020. Pero la Europea dice, como yo tengo que hacer consumir menos, ser más renovable y el medio ambiente, voy a poner tres objetivos. Uno, aumentar la eficiencia energética al 20%, otro, disminuir las emisiones al 20% y otro, diversificar la fuente 20%. Marco 2020. Y eso está vigente hasta que con los mismos tres vectores alguien empiece a ser un poco ambicioso. Si no aumento la ambición, no llego a 2050 a cumplir mis objetivos. ¿Qué es lo que hago? Mantengo el marco y aumento la ambición. Quiero ser más renovable, quiero disminuir más las emisiones y diversificar más mis fuentes. Eso es el objetivo de ser neutro en riqueza. Pero como decíamos antes, tú no puedes gobernar un entorno que cada vez es más brutal, más incierto, más volátil. Pasa la pandemia, pasa la invasión de Ucrania, pero se da cuenta la Unión Europea de que tiene que ser aún más ambiciosa en sus objetivos climáticos, en sus objetivos ambientales. Y sale un paquete legislativo que se llama Fit for 55. Es un conjunto de normas que obliga a todos los agentes sociales a intensificar sus esfuerzos para poder cumplir el objetivo del 2050. Y dice, en 2030 voy a reducir el 75% de las emisiones. ¿Y cómo lo voy a hacer? Ahí ya son mucho más concreto. Bueno, entonces, ser neutro en 2050, por el 55% en 2030 y con un objetivo que está por determinar en 2040. ¿Y qué es lo que hago aquí? Hemos visto planificación energética y estamos pidiendo perspectivas normativas, ¿vale? Es una idea fuerza de por qué vamos a hablar del 25. No sé si va a ser el paquete el Fit for 55, paquete complejo, y a mí me parece que está muy bien articulado, porque lo que hace es, yo establezco un montón de normas que afectan. En primer lugar, esta es mi forma de ver el paquete. En primer lugar, saco normas que van a los tres vectores que yo quiero articular. Saco una directiva que me impone a mí unos límites de eficiencia energética, bastante ambicioso, ya no sé, 20, es el 36%. Saco una directiva de energías renovables que me dice a mí cuántas energías renovables tengo que poner, que es el 42,5, la ambición del 45, pero además me pone límites por sectores, me dice en el transporte un 14%, en el edificio, lo que sea, ¿no? Ya establezco de forma normativa cuál es el objetivo que tiene que cumplir cada sector. Y lo tercero, aumento, pues sí, va a ser el European Trading System, el sistema de comercio de emisiones. Lo que hago es que a los sectores más intensivos, produciendo CO2, les pongo un límite de emisión. Y luego esto es lo que tú puedes emitir en un horizonte temporal determinado. Lo que emitas por encima de esto, o lo compras o lo pagas. ¿Vale? La tercera norma. ¿Qué otra orientación, qué otros paquetes de normas pone la Unión Europea? Orientada a los sectores. Saco una norma de eficiencia energética de edificación, saco una norma de cuánto pueden emitir los vehículos, si me exclusión luego lo hablamos, esta norma es interesante porque lo que dice es que cada fabricante tiene un pool de emisiones. Cada vehículo puede emitir, no recuerdo el número, 95 gramos por kilómetro. Entonces, si yo tengo vehículos que emiten 180, tendré que sacar vehículos eléctricos de forma que mi pool emita 95. Es una forma de establecer un objetivo para los fabricantes de los vehículos. Establezco una reducción de metano en el sector industrial, la desconozco, me parece razonable, pero desconozco los pormenores de esta norma concretamente, y establezco también límites para aviación y para marino. Se establece de forma diferente, ¿no? Para aviación, ya lo hemos comentado esta mañana, lo que se hace es establecer un porcentaje obligatorio de uso de sal, de combustible sostenible de aviación. Que se tiene entendido de que cada kilo de sal que yo pongo sustituyendo a un kilo de mineral, la emisión es cero. Importante es cero porque en el ciclo de vida es cero. El sal emite lo mismo que el mineral. Pero es muy importante que tengamos en cuenta que la política que hacerla es el análisis del ciclo de vida. Y eso abre una puerta interesante de la que luego nos peleemos, y es cuáles son las emisiones de los vehículos eléctricos. Por el ciclo de vida del vehículo eléctrico principal. Que se llama un menos, pero tenemos que avanzar en función del análisis del ciclo. En el marino lo ponen de forma diferente, en el marino te obligan a reducir emisiones. No te obligan a utilizar un combustible determinado, utilizan lo que quieran, metanol, amoníaco, hidrógeno, me da igual. Pero tienes que certificar que en 2050, no me acuerdo, ha reducido tus emisiones de CO2 en un 80%. Pues son formas diferentes de articular medidas para lograr los objetivos. Y luego hay paquetes que tienen que ver con la infraestructura. Esto es muy importante también, porque esto es el dilema de la gallina y el huevo, ¿no? Nosotros, ¿por qué no vamos a comprar un coche eléctrico? Porque no tengo dónde repostar, me compro un coche más claro, ¿no? Porque si me compro un coche eléctrico, luego tardo 2 horas en repostar y no se encuentra en reposto. ¿Y por qué las compañías no ponen infraestructura? Porque no hay coches que reposten. Pero todo está el problema. La Unión Europea, consciente de ese problema, que me lleva la ayuda de huevo, lo que ha dicho, bueno, me da igual, yo voy a obligar a que cada país tenga una infraestructura mínima.
Entonces yo pongo una obligatoriedad de infraestructura mínima del punto de carga eléctrica, de forma que quien se quiera comprar un coche eléctrico ya no tiene ese coste. Tendrá otra previsión. Lo mismo que el hidrógeno. Yo pongo un objetivo mínimo de estaciones de suministro de hidrógeno, de forma que quien tiene mucho hidrógeno, ese uso no tiene. ¿De acuerdo? Infraestructura. Y luego alguna tiene que ver con. ¿Vale? Hemos visto la primera, planificación, la segunda, perspectiva normal. Vamos a la tercera idea fuerza. Vamos a ver seis, vamos por la mitad más o menos, ¿vale? Para que haya algo. La tercera idea fuerza tiene que ver con la cadena de valor. La cadena de valor es un concepto de gestión, dice todo el mundo, gestión por procesos. Yo creo que el concepto, y lo puse encima de la mesa, fue corte, más o menos que pone el manifiesto, y al final, como organización, lo que hace es coges unos insumos que tienen un valor, el que sea poco, y de otra forma es una cosa que tiene mucho más valor para el usuario. Por la energía lo que hace es eso. Yo busco una cosa que tiene poco valor, que es el carbón, el petróleo o el gas, y de otra forma en algo que sí tiene valor, el petróleo, los combustibles para los vehículos, el carbón, el electricidad, el algo que tiene valor. Eso es la cadena de valor. Entonces, ya está articulada la cadena de valor tradicional. Está articulada sobre materias primas energéticas que hemos heredado de los paradigmas tecnológicos anteriores. Me explico. La primera revolución industrial tuvo un paradigma tecnológico, que fue el carbón. Todo se hacía con carbón. Y de ahí hemos heredado parte del uso del carbón. La segunda revolución industrial tuvo un paradigma tecnológico, que fue el petróleo. Todo se hacía con petróleo, con motores de combustión interna y luego ciclo de turbina. Y hemos heredado el uso del petróleo. Luego vino el gas, que sustituyó en parte ese concepto, y el tercer paradigma energético de la tercera revolución industrial fue la de electricidad. Todo se hacía con la electricidad. Pues aquí tenemos dos conceptos interesantes en la cadena de valor. Uno es el concepto de paradigma energético, es decir, cuál es la materia prima que yo utilizo, porque yo tengo una propuesta y es que, mientras que en el pasado siempre ha habido un paradigma energético, paradigma carbón, paradigma petróleo, en el futuro no hay paradigma energético. La propuesta es que en el futuro el paradigma es que no habrá paradigmas, comentamos esta mañana. Lo que habrá será un montón de posibilidades, cada una de las cuales será más adecuada a un nicho de uso y cada usuario, cada cliente final, decidirá cuál es el insumo energético que más se adapta a satisfacer sus necesidades. El primer concepto es el de paradigma. Y el segundo concepto, bueno, tal y como está planteado ahora mismo, es que con ese paradigma energético, la tendencia en las emisiones de CO2 sí que más o menos es una gráfica conceptual, en mi gráfica de Berta, pero al final pasaríamos de las concentraciones de parte por millón, que de forma más o menos general se asocia al límite máximo de la temperatura en el protocolo de Kyoto. Eso es lo que pasa en la cadena de valor actual. Esto hay que solucionarlo. ¿Cómo lo solucionamos? Hemos dicho, cambiando el concepto del paradigma por el concepto de multiplicidad de fuentes de energía, sobre todo renovables. Es decir, cambiamos el espectro de fuentes de energía, todas ellas tendiendo a emitir menos de lo que emite la tradicional, y también reduzcamos el consumo. Fijaros, estas son las dos tendencias. Yo reduzco el consumo a nivel de la Unión Europea, reduzco el consumo y aumento las fuentes. Así es como cambia la cadena de valor conceptualmente para lograr los objetivos que estamos persiguiendo como sociedad. ¿Qué es lo que pasa? Que yo puedo hacer eso con diferentes mecanismos, con diferentes intensidades, con diferentes perspectivas. Eso es el método racional. Pero si queréis, no tanto algún chiste de Frank, que me hace mucha gracia, porque en función de cómo manejan los escenarios, te puedes salir lo que quieras. Entonces, hay escenarios que son escenarios continuistas, de los cuales no reducen nada las emisiones, y en función de qué escenario maneje, puede llegar a tener emisiones negativas. Fuentes de energía sin paradigma, alternativas, reducción del consumo, para reducir las emisiones, cuánto en función de cómo de ambiciosos seamos y cómo de afortunados en las medidas que pongamos encima de la mesa. ¿Y cuáles son esas medidas? Tercera idea. Esto sí, por favor, apuntar algo aquí, por Dios, que si no voy a encontrar. Yo creo que eso es básicamente un resumen, una metáfora que reproduce hacia dónde va la tecnología energética en el futuro, mi opinión, esa es mi visión. En primer lugar, va hacia el aumento de la eficiencia. Esto ya lo hemos dicho, ¿vale? El PIB va creciendo y de forma tradicional la satisfacción de la necesidad del aumento del PIB estaba asociado al aumento del consumo energético. Eso es imprescindible. Más riqueza, más bienestar, más consumo energético. Afortunadamente, se rompió la relación y yo puedo tener en el futuro un aumento, todos queremos un aumento de bienestar social, sin necesidad de que lleve aparejado un aumento lineal del consumo energético. Entonces, para eso ¿qué hay que hacer? Ahorrar. Y hay dos maneras de ahorrar. La primera es tecnológica. Habitamos edificios que son más sostenibles, que consumen menos, compramos vehículos, aunque sean de combustión interna, consumen un tercio. Tenemos un montón de dispositivos tecnológicos que consumen menos para hacer lo mismo. Esa es una. Y la otra son los hábitos sociales. ¿Qué puedo yo cambiar? ¿Qué puedo coger mi coche que consume 13 litros y comprar uno de 5? Esa es una.
puedo coger un transporte público, eso, ¿vale? Las dos maneras aquí. No discutir sobre ellas, pero entonces, este es el primero. El segundo, el renovable. Las tecnologías renovables son maduras. Es verdad que están mejorando, pero son tecnologías maduras, sobre todo la solar y la eólica. Entonces, la penetración de las renovables ayudará, pero creo que todos somos conscientes de que las renovables tienen un problema. Y es que la energía es muy caprichosa y se genera en el sitio y tiempo donde no hace falta. La solar hace sol donde no hace falta y cuando no hace falta. El viento, normalmente le da por soplar por la noche cuando no es el flujo. ¿Cuál es la solución? El almacenamiento. Entonces, desde el punto de vista de la penetración de renovables, mi propuesta es que la solución futura viene por el almacenamiento energético. El almacenamiento lo que hace es que cuando tienes más energía de la que necesitas, la almacenas de alguna manera y la deriva hacia el consumo cuando consumes más de lo que consumes. Intensidad energética, almacenamiento energético. El tercero gráfica de allí está sacada de la hoja de ruta 2050 de la Unión Europea, también es muy interesante, porque introduce el concepto de vector energético. Yo creo que eso también, eso yo quiero decir. La electricidad no es una energía, no nos equivoquemos. No es que mi coche es eléctrico. Me falta que me importa, me da igual que sea eléctrico. La electricidad no es una energía, es un vector. Y será tan verde como la materia prima y la base. Entonces el concepto de vector es muy importante. Y la electricidad es un vector de la Unión Europea, maneja otros dos vectores fundamentales, que son el hidrógeno, también quiero esta mañana, y los PQX, los líquidos producidos a partir de diferentes insumos que almacenan energía en forma de energía química. Entonces, todos los escenarios de la Unión Europea se articulan sobre la base de cuánto penetrará una u otra solución del sector energético. Cuánto penetrará el hidrógeno, cuánto penetrará la electricidad y cuánto penetrará los combustibles líquidos sintéticos, o bios o sintéticos, ¿no? Mi respuesta es que, a largo plazo, más o menos el mercado, en mi opinión, es que se partirá más o menos a tercios. De forma que un tercio, quizá un poco más, se satisfará con el vector de electricidad, un tercio con el vector de hidrógeno, en el bien entendido de que todos vienen de la misma materia prima energética que son las renovables. Entonces, el concepto de vector es muy importante, porque ya hablar de un coche eléctrico es, bueno, sea verde o no sea verde, dependiendo de dónde venga, ¿no? ¿Vale? Dentro del vector. Y el tercero es la captura del CO2. Pues si yo no tengo más remedio que producir energía, y desafortunadamente la forma de producirla de forma asequible para gente que tiene el derecho a usarla, lo que puedo hacer es capturar el CO2 que produzco. Y está en neutro como cuando no lo genero. No está de acuerdo, hay que hacer un avance energético, pero es una forma de neutro, ¿vale? Para mí, esa es la metáfora que describe cuál es el futuro de la energía. 10 minutitos te quedan todos. Si alguien quiere intervenir, vamos a hablar. Estos son los vectores. Es un poco... ¿sabéis lo que pasa? Que como yo pensé que iba a ir más de tiempo, la inteligencia artificial lo pasa por su cuenta. Ha dicho, esto va mal, cuando llegue iba más y pasa por su cuenta. No sé qué es. Vamos por aquí. Vectores energéticos. Salud esta mañana, ¿vale? Estos son más o menos los vectores energéticos líquidos, ¿vale? Energía química, de forma química, que están ahora mismo sobre el piso. Digamos que el enemigo a batir, el benchmark, son los derivados del petróleo. Fijaros que el derivado del petróleo, como estaba esta mañana, tiene una gran ventaja. Y es que tiene una gran densidad energética en volumen y en peso. Es decir, la densidad es próxima a 1, 0,8, 0,9, depende del líquido, pero entonces, en un volumen determinado y con un peso determinado, almacenan mucha energía y pueden transportar mucha energía. Por eso los aviones vuelan con kerosene. Porque la relación peso y volumen, la energía que transportan, es la mejor. Y son muy difíciles de batir. Por esto es muy difícil sustituirlo en la aviación. Lo que pasa es que algunos derivados orgánicos, bien bio, bien sintéticos, como decía Ana esta mañana, que tienen una densidad energética muy parecida. Por eso esta es la solución a corto plazo. Por eso los aviones a corto plazo lo que van a hacer es sustituir el combustible mineral por SAF, que se decía, para combustible de relación sostenible, que primero vendrá de residuos o de materias primas alternativas, biomasa, y luego vendrá de CO2. ¿Por qué? Luego tiene otras propiedades, como que esto aquí la vemos, ¿vale? ¿Qué pasa con los demás? Hay otros combustibles químicos, que no son energía química, que son los alcoholes, por ejemplo. Muchos de ellos se obtienen de forma natural, si no pensemos en el vino, ¿no? Que es una total del vino. Aunque hay que si genera alcohol, dejarlo en el vino y no lo metan en el avión, ¿no? Si puedo elegir, dejarlo en el vino. Pero bueno, el problema de los alcoholes es que como tiene una molécula, un átomo de oxígeno, bueno, por mínimo uno, el oxígeno no aporta energía, ¿no? Entonces su densidad energética es menor. Por debajo de los alcoholes están los combustibles gaseosos. Los combustibles gaseosos, lo decía esta mañana, tienen mucha densidad energética en peso. Pero claro, para tener un peso determinado, como son muy pocos años, necesitan volúmenes enormes. O bien mucha energía de compresión, lo cual hace la solución poco eficiente. Fijaros
un avión se llena hoy con este combustible y es algo complicado que se llene algo con este. Esa es la razón porque a corto plazo el hidrógeno no puede batir a OSAR. A medio y largo plazo sí, entre otras cosas por desarrollos tecnológicos aquí y por la posibilidad de transportadores de hidrógeno, como puede ser hidrógeno criogénico o líquido orgánico, por eso es tecnología, ¿vale? Pero la posibilidad de utilizar el hidrógeno en los aviones viene de la mano de la tecnología. Si el hidrógeno estuviera siempre como está ahora, los aviones nunca volarían con hidrógeno. Y luego tenemos, me parece que menciona mi Javier también, el equivalente en densidad energética de las soluciones eléctricas, las pilas. Tanto en peso como en volumen no pueden batir nunca. Necesitan mucho más peso y mucho más volumen para almacenar la misma, para transportar la misma cantidad. Esa es otra de las razones. Puede haber soluciones experimentales. Hay algún nicho en el cual sea posible pensar en el uso, pero es muy difícil pensar en el mismo alcance. Sí, esa es mi visión. ¿Qué pasa con el hidrógeno? Vamos a hablar de los tres, un poco de los tres vectores que hemos dicho. La batería tiene un supermercado, podemos hablar de ello en la lección compilado. El hidrógeno. Hasta hace poco yo defendía que el hidrógeno, y siempre decía que el hidrógeno es el combustible más abundante del universo, pero no existe de forma natural, ¿no? Y ahora hay por ahí estudios y artículos que dicen que sí hay fuentes de yacimiento de hidrógeno natural, ¿no? Que tienen más composición de roble, que se llama hidrógeno dorado, pero así que eso me lo guardo, pero fijaos que aquí no está el hidrógeno natural. El hidrógeno se puede obtener bien por procesos químicos, por procesos eléctricos a partir de la electricidad del agua, es una, bien por procesos normalmente térmicos a partir de moléculas orgánicas que no tienen, gas, petróleo, incluso carbón, con agua, y se puede obtener de moléculas orgánicas que no tienen, normalmente las demás. Son las teorías fundamentales. Electrolítico, por reformar normalmente de fuentes minerales y a partir de qué más. Y luego hay muchos procedimientos experimentales. Hidrógeno hay todo el que queda. Si hay libre en la corteza, fantástico, y si no se puede producir. El problema es el avance energético de producir hidrógeno. ¿Cuánto me cuesta a mí, en términos energéticos, producir hidrógeno? ¿Vale? Porque puede ser que me enfrente a la situación de que me cuesta más sacar el hidrógeno y tenerlo comprimido que la energía que necesito poner encima de la mesa para llevarlo a ese estado. Hidrógeno. El segundo es lo que hemos dicho antes, que eran los combustibles derivados, los combustibles líquidos de general, ¿no? Que son los que se suelen llamar bio y sintéticos. Y aquí tenemos lo que queramos. Hay tecnologías para hacer lo que queramos, o sea que estemos tranquilos. Decía Ana esta mañana que el problema de los bios es que las fuentes renovables de las que tienen un límite, en realidad. O sea, la biomasa es hasta cierto punto limitada, los residuos sólidos urbanos son hasta cierto punto limitados. Pero si dais cuenta, la biomasa, la primera, y esto es solo efecto para que os suene, porque tengan una inquietud de las tecnologías que utilizan, ¿no? La primera forma de utilización de la biomasa es por fermentación anaeróbica que da biometano, y hay un sector del biometano emergente que tiene muchísimas posibilidades y que puede satisfacer muchas necesidades de energía con muy poquitas emisiones. Es una buena solución el biometano. A partir de la biomasa de sus dos componentes fundamentales, que son lípidos o carbohidratos, que puedo obtener por una ruta EFA, que son combustibles para aviación, que en tecnología y en precio se aparecen, son los más aproximados. De hecho, todo el SAF está manejando hoy ese PLP, a partir de lípidos, porque esta vía produce un combustible que es igual que el CO2. Y hay otras rutas que son térmicas que están realizadas. A partir de los carbohidratos tengo dos fuentes fundamentales. Con los azúcares puros los fermento y tengo alcohol, vino, que decíamos antes, y a partir de gasificación tengo una cosa que es hidrógeno y CO, y lo recombino para hacer lo que yo quiera. Puedo hacer hidrocarburos o puedo hacer hidrocarburos. Entonces, fijaros que con esto tengo un horizonte tecnológico suficiente para, a partir de la materia prima que yo tenga disponible, fabricar el combustible que yo necesito. Desde el punto de vista tecnológico, no hay límite, otra cosa es el precio que cada ruta tenemos. Y luego, a partir de, teniendo en mente la poca disponibilidad de masa, que podemos utilizar alguna de ellas, están los combustibles sintéticos, como el Power to Liquid, que viene de CO2. Yo cojo el CO2 y el CO2 lo puedo recombinar con hidrógeno y hacer lo que yo quiero. Normalmente, tanto la energía, necesita producir metanol, necesita producir hidrógeno. Un minuto para cada una de las tecnologías que hemos visto. Almacenamiento energético. Tengo muchas tecnologías de almacenamiento energético. Normalmente son eléctricas, electroquímicas, químicas, térmicas y mecánicas. O sea, la energía, mi experiencia de estudio solo se transforma, pero hay muchas formas de almacenar energía. Cualquier forma que a mí se me ocurra almacenar energía, me vale. Os digo la más evidente: si yo cojo el árbol y cuando me sobra energía la subo encima de un monte,
tengo energía potencial almacenada ahí, cuando quiera liberarla, pues dejo caer agua y la libero, ¿no? Lo que se ocurre es decir, ¿por qué en vez de agua, por qué no subo un bloque de hormigón? Lo sube. Cuando me sobra energía, cojo un bloque de hormigón y lo subo. Cuando la necesite, que baje el bloque y ya me dejará una energía potencial que tenga almacenada. Muchas formas de almacenar energía. Y cada una de ellas es válida para un uso. Las eléctricas normalmente tienen que ver con la calidad de la red. Las pilas vienen para almacenamiento de media potencia, más o menos medio tiempo de respuesta, y el hidrógeno, el agua en altura y el aire comprimido son las que tienen más posibilidad de almacenamiento en gran cantidad y a largo tiempo. O sea, tecnología de almacenamiento, existen muchas soluciones y se puede aplicar. Almacenamiento de CO2, existen muchas tecnologías. Actualmente el CO2 se utiliza fundamentalmente para alimentar el pozo de petróleo y aumentar la cantidad de petróleo que sale por la emisión de CO2, se utiliza para la síntesis y se utiliza para la alimentación de bienes. Pero hay muchas posibilidades, a través del Power to Liquid, de tener bien combustibles, bien metanol o bien polímeros. Y ya, siguiente paso, aunque veis, está en un terreno muy bajo, es utilizar el CO2 como fuente de carbono. Bien, para materiales, para diferentes materiales. O sea, que la tecnología de CO2 también hay, se puede trabajar en ellas para descarbonizar y también para producir productos baja redundancia y satisfacen necesidades. Última idea, bueno, lo hemos visto, idea previa. Tenemos tecnología de almacenamiento, tecnología de producción, ningún problema, el problema es coste. Y la última idea es que para la sostenibilidad, aparte de lo que hemos visto de tecnologías y demás, hay unos cuantos requisitos que una solución energética debe tener, ¿no? Debe tener, los requisitos de la tecnología, que las emisiones en el ciclo de vida entero sean menores que el producto que sustituye, debe tenerlo. Debo ser capaz de producirlo en un volumen suficiente, porque a lo mejor yo puedo tener, no sé, un producto muy bueno a partir de, digamos, grasas animales, pero eso da de sí lo que da. Entonces, cuanto más volumen tenga, mejor. Tengo que tener un volumen suficiente. El coste tiene que tender a ser competitivo, porque las personas necesitamos satisfacer nuestras necesidades con nuestros recursos económicos. No vale ver una energía que es muy buena, pero que no está al alcance de nada, ¿no? El coste. Y por último, que sea sostenible, porque nosotros somos de emisiones. Imaginad que tiene un combustible que es muy barato, en mucha cantidad, pero para hacerlo necesita deforestar la Amazonia. Pues a lo mejor resulta que eso sostenible no es, ¿no? O necesito, no sé, talar los bosques de palma de Indonesia, ¿no? Pues a lo mejor no es sostenible. Y por último, cuatro condiciones. Que sea drop-in, lo decía Javier esta mañana. Drop-in quiere decir que si yo puedo utilizarlo con la misma infraestructura y las mismas máquinas que tengo ahora, fantástico. Si necesito nueva infraestructura o nuevas máquinas, si yo un filo muy bueno para mi coche, pero mi coche no me vale, me tengo que comprar uno, porque si no ya no me drop-in. Segundo, circular, es decir, en la medida que me permita a mí aprovechar los recursos disponibles y no me van las disponibilidades de recursos para generaciones futuras, y si es posible, ahora lo vemos en transparencia y acabamos, que participe o que contribuya a la mejora del entorno rural de todo nuestro país, para compartir con el problema que se puede llamar de la España vaciada, que contribuya a la transición justa, es decir, que todo el mundo tenga el mismo derecho al acceso a los recursos energéticos, y por último, para poder desarrollar. Esto es el drop-in, tenemos luego una hora, porque vamos fuera del tiempo. El drop-in, hablamos luego, que pueda sustituir a los combustibles actuales de forma transparente para el usuario. En esencia, ese es el concepto de drop-in. Que permita contribuir a la economía circular, que permita colaborar con la España vaciada, con el desarrollo de la España vaciada, y que permita la creación de empleo. Y ya la última, esto es la creación de empleo. Y lo último, que os acabo es una reflexión muy interesante, que nos hace una encuesta respecto de la voluntad de las personas de tener nuevas energías, cualquier cosa que tenga que ver con el medio ambiente. Es muy curioso, porque se valora mucho en función de cómo afecta a mi día a día. ¿Cuánto vale para ti? O sea, ¿cómo estás dispuesto a cambiar un coche diésel por uno eléctrico? Pues resulta que a lo mejor las personas del entorno rural eso no lo valoran y las personas de la ciudad sí lo valoran mucho. Cuando el CO2 es para todo el mundo igual. Lo que pasa es que esto es lo de no dejar jardín, no dejar de una reflexión para que disfrutemos de una. Perdonadnos que estaba tomando el tiempo. Y perfecto, no, perfecto. Muchas gracias. Bueno, déjame eso. Esto.